bienvenidos de nuevo a Camino a Ser Costarricense. Les habla su profesora Cecilia Salas y hoy vamos a continuar recorriendo juntos la historia de Costa Rica. En el episodio anterior hablamos de la independencia. Recordemos que Costa Rica, junto con las demás provincias de Centroamérica, se independizó de España en 1821. Pero pensemos un momento en algo. Independizarse era apenas el comienzo, porque una vez que ya no dependíamos de España, surgía una pregunta muy importante. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Quién va a gobernar? ¿Cómo vamos a organizar el país? Y precisamente de eso vamos a conversar hoy. El Pacto de Concordia. Después de conocer la noticia de la independencia, los representantes de los diferentes pueblos comenzaron a reunirse para decidir cómo organizar políticamente a Costa Rica. No fue un proceso sencillo. Había diferencias entre los pueblos y también distintas opiniones sobre quién debía representarlos. Finalmente se formó una junta de delegados de los pueblos que tuvo la responsabilidad de comenzar a organizar el gobierno. Y aquí aparece un documento fundamental en nuestra historia, el Pacto de Concordia. El Pacto de Concordia fue aprobado el 1 de diciembre de 1821 y se considera la primera constitución política de Costa Rica. ¿Por qué era tan importante? Porque por primera vez los costarricenses estaban estableciendo sus propias reglas para gobernarse. Ya no era España la que decía cómo debía funcionar el territorio. Ahora eran los propios habitantes de Costa Rica quienes comenzaban a decidirlo. El Pacto de Concordia estableció, entre otras cosas, que los costarricenses eran ciudadanos libres, que tenían derechos y deberes y que el país sería gobernado por una Junta Superior Gubernativa. También se conservaron algunas características que venían de la época colonial, como la religión católica. Podemos decir entonces que el Pacto de Concordia fue uno de los primeros grandes pasos de Costa Rica para comenzar a organizarse como país independiente. Pero había otro problema. Ahora bien, había una discusión que dividía a los costarricenses. La pregunta era, ¿qué forma de gobierno queríamos tener? Recordemos que en aquellos años Centroamérica estaba pasando por una situación bastante incierta. En México, Agustín de Iturbide se había proclamado emperador y algunas personas pensaban que Costa Rica debería unirse al Imperio Mexicano. Otros pensaban de manera diferente. Ellos preferían un sistema republicano sin rey y sin emperador. Esta diferencia de opiniones fue creciendo. En términos generales, Cartago y Heredia tenían mayor apoyo hacia las posiciones conservadoras y favorables a la unión con México, mientras que San José y Alajuela predominaban las ideas republicanas. Lamentablemente, esas diferencias no pudieron resolverse solamente conversando. La batalla de Ochomogo. En abril de 1823, los dos grupos terminaron enfrentándose con las armas. Ese enfrentamiento es conocido como la Batalla de Ochomogo. Las fuerzas republicanas de San José y Alajuela fueron dirigidas por Gregorio José Ramírez y lograron vencer a las fuerzas conservadoras. ¿Y qué consecuencia tuvo esta batalla? Una muy importante. San José pasó a convertirse en la capital de Costa Rica, desplazando a Cartago. Y desde entonces San José comenzó a consolidarse como el primer centro político y económico del país. Hay otro detalle interesante. Después de ganar la batalla, Gregorio José Ramírez tuvo un enorme poder en sus manos. Durante unos pocos días asumió poderes extraordinarios para restablecer el orden, pero después entregó voluntariamente el gobierno a una asamblea constituyente. Así continuó el proceso de organización política del país. ¿Y qué estaba pasando en Centroamérica? Mientras Costa Rica trataba de organizarse, las demás
provincias centroamericanas también buscaban una forma de mantenerse unidas. En 1823 se creó la República Federal de Centroamérica, de la cual Costa Rica formó parte. Y precisamente en estos años ocurre otro acontecimiento fundamental para nuestra historia: la anexión del Partido de Nicoya a Costa Rica. ¿Qué era el Partido de Nicoya? Primero tenemos que entender que el Partido de Nicoya tenía una situación bastante particular. Durante la época colonial estaba relacionado administrativamente con Nicaragua, pero mantenía cierta autonomía. Además, sus habitantes tenían relaciones económicas y comerciales muy importantes con Costa Rica. El Partido de Nicoya estaba formado principalmente por 3 poblaciones: Nicoya, Santa Cruz y la villa de Guanacaste, que hoy conocemos como Liberia. La economía de esta región se basaba especialmente en la ganadería, la agricultura y el comercio. Se producían carne, cuero, maíz y frijoles, entre otros productos. Y muchos de estos se comerciaban con Costa Rica, principalmente con el Valle Central y con Punta Arenas. La geografía también favorecía esta relación. El río Tempisque y la cercanía con Punta Arenas facilitaban mucho el intercambio comercial. Por eso, aunque administrativamente existían vínculos con Nicaragua, en la vida cotidiana había una relación muy cercana con Costa Rica. ¿Por qué Nicoya decidió acercarse a Costa Rica? Después de la independencia, Nicaragua comenzó a sufrir una fuerte inestabilidad política. Las ciudades de León y Granada se enfrentaban constantemente por el control del gobierno. Había conflictos, luchas internas y mucha incertidumbre. Los habitantes de Nicoya observaban esta situación con preocupación. Mientras tanto, Costa Rica había logrado establecer un gobierno relativamente más estable y pacífico. Entonces comenzó a surgir la idea de incorporarse a nuestro país. No fue una decisión tomada de un día para otro, se analizaron las ventajas y las desventajas, hasta que llegamos a una fecha que todos los costarricenses conocemos: el 25 de julio de 1824. Ese día se realizó en Nicoya un cabildo abierto. ¿Y qué era un cabildo abierto? Era una reunión en la que los ciudadanos podían participar y tomar decisiones importantes para su comunidad. Después de discutir el asunto, se decidió incorporarse a Costa Rica. Y de ahí surge una frase que todavía repetimos cada 25 de julio: de la patria por nuestra voluntad. Esta frase es muy importante porque recuerda precisamente la idea de que la incorporación se realizó por decisión de los habitantes del Partido de Nicoya. ¿Qué significó la anexión para Costa Rica? Produjo cambios muy importantes, ciertamente. Costa Rica amplió su territorio con una región que hoy forma parte fundamental de la provincia de Guanacaste. Pero no se trató solamente de territorio, también hubo consecuencias económicas. La ganadería, la agricultura y el comercio de la región ayudaron al crecimiento económico del país. Y quizá uno de los aportes más hermosos fue el cultural. Pensemos en muchas cosas que hoy identificamos inmediatamente con Costa Rica: la marimba, las bombas guanacastecas, las danzas, las comidas tradicionales, las fiestas, las costumbres y tantas expresiones de nuestra cultura. Todo esto forma parte del enorme aporte de Guanacaste a la identidad costarricense. Para terminar, cuando estudiamos estos primeros años de vida independiente, podemos entender algo muy importante. Costa Rica no nació completamente organizada el 15 de septiembre de 1821. La independencia fue solamente el comienzo. Después hubo que decidir cómo gobernarnos, crear nuestras propias leyes, resolver diferencias entre los pueblos, definir una capital y establecer nuestro territorio. Por eso debemos relacionar varios acontecimientos.
el Pacto de Concordia, nuestra primera constitución, la batalla de Ochomogo, que consolidó el predominio de las ideas republicanas y llevó a San José a convertirse en capital, y la anexión del partido de Nicoya, que enriqueció a Costa Rica territorial, económica y culturalmente. Todos estos acontecimientos fueron ayudando a construir el país que hoy conocemos. Y antes de despedirnos, quiero que recuerden especialmente 4 datos. 1821, Independencia y Pacto de Concordia. 1823, Batalla de Ochomogo. 25 de julio de 1824, anexión del partido de Nicoya. Y una frase: de la patria por nuestra voluntad. Soy su profesora Cecilia Salas y espero que esta conversación les ayude no solamente a memorizar fechas, sino también a comprender cómo se fue formando Costa Rica. Nos encontramos en el próximo episodio de Camino a ser costarricense. Hasta pronto.